Buenas jóvenes estudiantes de tercer año del Plan de Estudio 2021. En esta ocasión continuaremos hablando del tema 3, que son las bacterias, virus y hongos causantes de infecciones del sistema respiratorio y neurológico. Y en particular hablaremos de las bases microbiológicas de las infecciones del sistema nervioso. De tal manera que ya conocemos, en todo caso, las competencias a las que tributan todos los componentes curriculares, que son las competencias genéricas y específicas. No me voy a detener en eso, sí me voy a detener en el objetivo integrador, que es en la parte inferior que estamos observando, el cual menciona que tiene como objetivo describir las bases microbiológicas y epidemiológicas de las infecciones del sistema nervioso, para lo cual nos proponemos los siguientes objetivos de este tema: mencionar el comportamiento epidemiológico de las infecciones del sistema nervioso, describir la morfología y los mecanismos de daño de los agentes infecciosos del sistema nervioso, explicar el cuadro clínico de las infecciones del sistema nervioso y finalmente señalar los métodos diagnósticos de las infecciones del sistema nervioso. Como sumario vamos a tener 6 temas que vamos a tratar de abordar de la mejor manera, como son meningitis, encefalitis, tétano, rabia, botulismos y poliomielitis. Siempre comenzamos haciéndonos algunas preguntas exploratorias. ¿De qué microorganismos de lo que hemos estudiado sabemos que pueden afectar el sistema nervioso? ¿Cómo se pueden transmitir estos microorganismos? ¿Qué manifestaciones clínicas pudiera presentar el paciente con una infección del sistema nervioso? ¿Y cómo podemos diagnosticarlo? Podemos iniciar de forma clara que las infecciones del sistema nervioso pueden afectar el sistema nervioso central o pueden afectar el sistema nervioso periférico. Es curioso que las infecciones del sistema nervioso periférico pueden continuar afectando el sistema nervioso central. Es el caso de la rabia o inclusive el caso de la poliomielitis. En el caso de las infecciones que afectan el sistema nervioso central podemos hablar de 2 tipos. Las que afectan las meninges generalmente afectan el espacio subaranoideo y causan meningitis, mientras que aquellas que afectan el parénquima cerebral van a causar encefalitis en el caso de los agentes virales, o pueden causar absceso en el caso de los agentes bacterianos. En relación al sistema nervioso periférico, pueden haber 2 tipos de afectaciones. Uno por toxinas, como el botulismo y el tétano, y otras por neuropatía, causados por el virus herpes simple, el virus varicela zoster, que ya lo hemos revisado, y el virus de la poliomielitis, que vamos a mencionar en este tema. Las infecciones del sistema nervioso central constituyen una urgencia médica por su alta mortalidad y morbilidad, pudiendo ser de origen bacteriano, micótico, parasitario o vírico. Requieren de atención médica inmediata. Si se retrasa el diagnóstico y el tratamiento, puede conllevar a una alta tasa de complicaciones y por consiguiente de mortalidad. Vamos a comenzar hablando del primer tema en el sumario, que es meningitis. ¿Cómo definimos meningitis? Como una infección de las leptomeningias y del espacio subaranoideo, que se acompaña de una reacción inflamatoria del sistema nervioso central, que puede producir disminución del nivel de conciencia, convulsiones, aumento de la presión intracraneal y apoplejías. Cuando se extiende al parénquima,
se le denomina meningoencefalitis. La meningitis afecta principalmente a los niños y puede dejar alguna secuela. En la figura que tenemos ahí observando, podemos ver las 3 capas que recubren al cerebro o al encéfalo, y son la más externa, la dura madre, ahí la tenemos, la intermedia, la aracnoide, y la parte interna que se refiere a la pía madre. Entre la pía madre y la aracnoide vemos esta parte grisita con X, que es el espacio subaracnoideo. Ahí circula el líquido cefalorraquídeo y es en ese espacio donde se generan los procesos infecciosos que inducen respuesta inflamatoria. ¿Cómo se clasifica la meningitis? La meningitis se puede clasificar de diferentes maneras. La primera, según su duración e instauración. Esta pueden ser aguda, subaguda o crónica. Las agudas son aquellas que se desarrollan en horas y en pocos días. Las subagudas son aquellas que tardan, su cuadro clínico paulatinamente se va instaurando. Y las crónicas son aquellas que duran más de 4 semanas. Esa es la primera forma de clasificación de las meningitis. Recordemos que la terminación itis significa exactamente, se acuerdan bien muchachos, los felicito. La segunda forma de clasificar a la meningitis es según el agente etiológico. Y según el agente etiológico tenemos bacterias, entre el 10 al 20% son las causas de las meningitis. Y de esas 10 al 20%, como causa tenemos principalmente al Streptococcus pneumoniae. Puede ser seguida por la Neisseria meningitide, por el Haemophilus influenzae y por último la Listeria monocitógena. Y menos frecuente, principalmente vamos a ver en neonato el Streptococcus agalactiae y menos frecuente el Staphylococcus aureus, Bacillus gram negativo, que se relacionan con el Streptococcus agalactiae, ya lo voy a mencionar más adelante, y por Mycobacterium tuberculosis en niños que no recibieron la vacuna de la BCG. Según los virus, observen ustedes que los virus causan el 80% de las meningitis. Y de los virus, el más importante son los enterovirus, entre los que tenemos al Coxsackie-virus HIV y al ecovirus. Le siguen en menor proporción otros virus como los adenovirus, el herpes simple tipo 1, el virus varicela zoster, el citomegalovirus, el influenzavirus, el parainfluenzavirus, el virus de la parotiditis, el virus del sarampión, algunos arbovirus, el poliovirus, el raudovirus y en pacientes con VIH, pero que están en la tercera etapa de la infección, que es la etapa SIDA, que se le llama, donde hay afectación del sistema nervioso central. En el caso de los parásitos, cabe aclarar que vamos a ver parásitos en el próximo semestre, a partir del mes de agosto, que vamos a revisar los parásitos. Entre los parásitos que pudiesen causar meningitis tenemos al Toxoplasma gondii por reactivación de él, ahí lo vamos a ver cuando hablamos de toxoplasmosis, el Plasmodium falciparum, el Trypanosoma cruzi, la larva de un parásito que se llama Taenia solium, que recibe el nombre de cisticerco, por cierto, y las amebas de vida libre, que en algunos textos lo refieren como las amebas come carne. En el caso del último grupo de microorganismos son los hongos, y entre los hongos tenemos al más importante, que serían dos, al Cryptococcus neoformans y a la Candida albicans. Menos frecuentes estarían los Coccidioides ignitis, el Aspergillus, el Mucor, el Ectoplasma capsulatum y el Blastomyces dermatitide. Sigo insistiendo que la principal causa de la meningitis son los virus, y vamos a ver en la siguiente clasificación
que depende de la edad de los pacientes también algunas presentaciones aquí señaladas. La siguiente clasificación de la meningitis tiene que ver con la característica tanto macroscópica como microscópica del líquido cefalorraquídeo. Puede haber dos formas de clasificarla según la característica del líquido cefalorraquídeo, y son la llamada meningitis séptica y la segunda, la meningitis aséptica. Recordemos, cuando hablábamos en el primer laboratorio de las medidas de bioseguridad, que séptico significa sucio, contaminado, y aséptico significa limpio. Esto se refiere al aspecto macroscópico del líquido cefalorraquídeo. En la meningitis séptica o sucia son de origen principalmente bacteriano, como vemos aquí. Prácticamente el líquido puede ser amarillento, ¿verdad? Y se puede cultivar en el 70% de los casos, va a ser positivo, o a través de la tinción de Gram que se le hace al líquido cefalorraquídeo. En el aspecto microscópico se va a observar un aumento de las células presentes en el líquido cefalorraquídeo, en las que predominan los leucocitos polimorfos nucleares. Esta meningitis séptica constituye una emergencia infectológica y presentan una mayor morbimortalidad. En el caso de la meningitis aséptica, la característica macroscópica del líquido cefalorraquídeo es transparente. Tiene el aspecto casi normal del líquido cefalorraquídeo en la parte macroscópica, es decir, lo que mira el médico. El problema aquí es cuando se ve al microscopio este líquido cefalorraquídeo, hay ciertas alteraciones en la cual predominan en el líquido cefalorraquídeo las células mononucleares, más otros aspectos que vamos a ver en la siguiente lámina. Esta meningitis aséptica pueden ser causadas principalmente por virus, por lo tanto es difícil pues cultivar los virus en nuestro país, no tenemos cultivo de virus. No se pueden hacer tinción de Gram porque ya sabemos que la tinción de Gram son para bacterias que poseen pared celular. Los virus no tienen pared celular. Eso es una característica de la meningitis séptica. Y presentan menor morbimortalidad en relación al otro tipo de meningitis séptica. En el caso de la epidemiología de la meningitis, existen algunos factores de riesgo y mecanismos de transmisión que dependen del agente etiológico y el grupo etario. Así tenemos, por ejemplo, que la mayoría de los patógenos que pueden llegar a producir enfermedad meningia se transmiten por vía respiratoria, pero también se pueden adquirir la infección por colonización inicial en piel, nasofaringe, tracto gastrointestinal o tracto genitourinario. En los neonatos, que son los niños menores de 28 días, vamos a tener que puede estar colonizada el conducto vaginal por el Streptococcus galactiae en cerca del 20% de las mujeres durante ese embarazo. Eso es un factor de riesgo para los neonatos. O que haya una rotura prematura de membrana, o que haya un parto prolongado, o que haya algún trauma obstétrico. También otro factor de riesgo puede ser la corioamniitis y la endometritis. Y que el bebé sea pretérmino, que tenga bajo peso al nacer, que tenga hipoxia fetal o que tenga alguna malformación congénita. Esos son los factores de riesgo en los neonatos. En los niños y en los adultos, ¿cuáles son los factores de riesgo? Infecciones respiratorias recientes, exposición a casos de meningitis por meningococo o por Haemophilus influenzae, viaje a zonas endémicas, trauma cerca de la cabeza, paciente inmunodeprimido, paciente con malformaciones, paciente con fístula de líquido cefalorraquídeo, o perfectamente puede presentarse en todo caso en pacientes con derivaciones ventrículo-peritoneal.
En aquellos niños que no reciben la lactancia materna, los factores de riesgo puede ser que tengan vacunas incompletas, que estén en guardería o en CDI, en asilo, en el caso de la tercera edad, en hospitales, que tengan alimentos contaminados o que ingieran alimentos contaminados y que tengan contacto con animales que pudieran ser fuente de infección para este grupo de pacientes. En el caso de hablando de los agentes etiológicos, vamos a hablar primero de los agentes virales. Generalmente los virus pueden afectar el parénquima cerebral causando encefalitis. Y los virus que dijimos, el más frecuente eran los enterovirus, principalmente de la familia Picornaviridae, entre los que tenemos al Coxsackie virus A y al Coxsackie virus B y al ecovirus. Estos virus se caracterizan por tener genoma ARN monocatenario, son virus desnudos y por ser de genoma ARN se replican en el citoplasma y son la causa más frecuente tanto de meningitis como de encefalitis, por eso se le llama meningoencefalitis a las infecciones por virus. Luego seguirían los adenovirus, cuyo genoma es ADN bicatenario, es icosaédrico azulcápside, es un virus desnudo, posee una fibra que le permite unirse a nuestros receptores y se replican en el núcleo. Luego tenemos el grupo de los herpesvirus, cuyo genoma es ADN bicatenario, son icosaédricos, son virus envueltos, se replican en el núcleo y entre ellos tenemos al herpes simple tipo 1, que es la mayor causa de encefalitis. Luego tenemos al virus varicela zoster, al citomegalovirus, al virus Epstein-Barr, que pueden causar meningitis, además de la encefalitis. Otros virus que pueden causar este cuadro clínico, tenemos virus de la parotiditis, virus del sarampión, virus de la rubiola, el virus de la influenza, el parainfluenza, los arbovirus, el poliovirus, el virus de la rabia y, como habíamos mencionado, el VIH en la etapa SIDA, en la tercera etapa de infección. Repito, cuando la causa son los virus, se produce una meningoencefalitis, así se le llama también. Y desde el punto de vista de la característica del líquido cefalorraquídeo, van a producir una meningitis aséptica. Eso es muy importante considerarlo. En el caso de la meningitis de origen bacteriana, que casi siempre son meningitis agudas en su evolución, los principales agentes etiológicos dependen de la edad del paciente. Así tenemos que en neonatos, que son los niños recién nacidos menores de 28 días, tenemos como principales agentes bacterianos al Streptococcus galactiae, ya mencionamos si es parte de la flora vaginal de la mamá, al Escherichia coli y a la Listeria monocitógena. En el caso de los niños menor entre 3 meses y 18 años, vamos a tener a la Neisseria meningitide o meningococo, al Streptococcus pneumoniae o neumococo y a la Haemophilus influenzae tipo B principalmente. En el caso del grupo etario entre los 18 y 50 años, vamos a tener al Streptococcus pneumoniae, a la Neisseria meningitide y a la Haemophilus influenzae. En el caso de las personas mayores de 50 años, ancianos y pacientes inmunodeprimidos, podríamos tener al Streptococcus pneumoniae, a la Neisseria meningitide, a la Listeria monocitógena y al Staphylococcus aureus. En el caso de los pacientes que reciben procedimientos neuroquirúrgicos, pueden estar presentes bacilos gram negativos, como la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, la Pseudomonas y el Staphylococcus aureus gram positivo. En el caso de los pacientes que presentan la derivación ventrículo-peritoneal, puede ser causada por bacterias como el Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa y bacilo gram negativo. De todos estos agentes bacterianos, el Streptococcus pneumoniae
es la causa global más frecuente de la meningitis bacteriana aguda, mientras que la Neisseria meningitide es el agente causal más común de meningitis en la población de niños y jóvenes adultos, mientras que la Escherichia coli, el Streptococcus galactiae, se da más frecuente en el grupo neonatal. Y la Listeria monocitógena es común entre ancianos y neonatos. Y en el caso de estos agentes infecciosos de origen bacteriano, en el aspecto del líquido cefalorraquídeo sería una meningitis séptica, porque el color es amarillento el líquido cefalorraquídeo. En el caso de las características microbiológicas de estos agentes bacterianos, podemos hablar primero del grupo de las bacterias gram positivas, primero las redondas o cocos, entre ellos el Streptococcus pneumoniae, que ya hemos revisado, es un diplococo gram positivo en forma lanceolado, que posee una cápsula y que puede colonizar en la nasofaringe y que produce colonias perladas alfa hemolíticas y es susceptible a la autoquina que permite su identificación y son catalasa negativos. El otro coco, el Streptococcus agalactiae, es un coco gram positivo en cadena, pertenece al grupo B de Langenfeld, produce beta-hemólisis y la prueba bioquímica que es positiva es la prueba de Kahn. Puede ser parte de la microbiota vaginal que habíamos mencionado, digestiva, y es catalasa negativa. Y esto va a afectar más a los niños neonatos. Luego tenemos el Staphylococcus aureus, coco gram positivo, un racimo, puede ser parte de la microbiota, es catalasa positivo en relación a los dos anteriores, es coagulasa positivo, produce colonias doradas beta hemolíticas. Ahí tenemos las pruebas que ya hemos revisado. Y en el caso de los bacilos, tenemos la Listeria monocitógena, es un bacilo corto gram positivo, no formador de esporas, móvil, catalasa positivo. En agar sangre se producen colonias beta hemolíticas alrededor y debajo de las colonias. Se ingiere a través de los ingesta de alimentos contaminados con este bacilo. En relación a las bacterias gram negativas, ahora tenemos en los cocos gram negativos a la Neisseria meningitide o meningococo, es un diplococo gram negativo encapsulado dentro de los polimorfonucleares o fuera de ellos. Pueden colonizar la nasofaringe, son oxidasa y catalasa positivo y crece muy particularmente en medios de cultivo de agar Thayer Martin y agar chocolate. Produce meningitis de rápida evolución con datos de lesiones cutáneas. Hay petequias que se producen, vamos a ver en el cuadro clínico una fotito bien característica por la ruptura de los vasos más diminutos que tiene el paciente en los miembros inferiores. En el caso del cocobacilo tenemos la Haemophilus influenzae, que es cocobacilo gram negativo, no encapsulado, que puede ser parte de la microbiota respiratoria. En el caso de los capsulados, tienen el antígeno B, que es el de mayor virulencia. En los cultivos requieren el factor 10 y factor 5 para poder crecer y producen fenómenos de satélite en los cultivos como vemos aquí. Y en los gram negativos alargados, que son los bacilos, tenemos las enterobacterias, que en forma general las enterobacterias son bacilos gram negativos, fermentadores de azúcares y son catalasa positiva y oxidasa negativa. La típica enterobacteria más frecuente ya sabemos que es la Escherichia coli. Ahí están los colores en el cultivo, rosadito, muy característico, y el gram, ahí lo tenemos como bacilo gram negativo. El otro bacilo es la Pseudomonas aeruginosa, es un bacilo gram negativo que produce pigmento, no fermenta azúcares, es móvil, catalasa y oxidasa positiva, y en el cultivo da un color verde muy característico con un olorcito a el tamal pisque cuando se abre el tamal pisque, muy característico de la Pseudomonas. En el caso de la meningitis bacteriana subaguda producida por Mycobacterium tuberculosis, recordemos que ya habíamos visto en un seminario al Mycobacterium, este es un bacilo alcohol ácido resistente que es difícil colorearlo, pero una vez coloreado resiste la coloración. Recordemos que el carbol fusina le da ese color como rojo
al bacilo. Son patógenos intracelulares, inmóviles, no forman esporas, aerobios obligados, tienen una pared rica en ácidos micólicos, son sensibles a la luz, tienen una tasa de crecimiento lenta y pueden producir tuberculosis extrapulmonar, y una presentación de ella es casualmente la tuberculosis meningea, que puede presentarse en pacientes inmunodeprimidos con infección con VIH en etapa SIDA, y podría presentarse en los niños que no fueron vacunados con la BCG. La meningitis tuberculosa es de presentación subaguda o crónica y produce, por el aspecto del líquido cefalorraquídeo, que es de color claro, una meningitis aséptica. Pero a la tinción con Ziehl-Neelsen se va a ver casualmente esa característica que vemos en la diapositiva. En el caso de la meningitis micótica, que se van a presentar principalmente en pacientes inmunodeprimidos, vamos a tener a el Cryptococcus neoformans. Es una levadura con cápsula, ¿verdad?, que produce blastoconidia, que se encuentra en el medio ambiente, en suelos enriquecidos con excremento de paloma. Algunos grupos de riesgo son los pacientes infectados con VIH, pacientes con linfoma, los trabajadores que trabajan en los criadores de paloma. No se transmite de persona a persona. Y observen ustedes cómo se ve el Cryptococcus neoformans, un doble halo, ¿verdad?, en la tinción con tinción de China, que le llaman. En el caso de la Candida albicans, que es una levadura, forma parte de la microbiota, produce levadura y pseudohifa, blastoconidio y cladimidiospora. Ahí tenemos la tinción de identificación de la Candida albicans. Luego tenemos el Coccidioides ignitis, que es un hongo endémico, es dimórfico, se encuentra en América y puede estar presente en el suelo o en los roedores. En el ambiente se encuentra en forma de hifa con artrogonidia, y en los tejidos se encuentran como férula con endospora. No se transmite de persona a persona. El otro hongo es el aspergilo, que es un oportunista, por cierto. Es un moho con hifa que producen fiálides y conidio y afecta principalmente a pacientes inmunodeprimidos. Muchos pacientes con COVID se complicaban cuando eran infectados con aspergillus, por cierto. Luego tenemos el mucor, otro hongo oportunista. Es saprófito, afecta a pacientes inmunodeprimidos. En los tejidos produce hifa con esporangiospora. Estos hongos que causan meningitis en pacientes inmunodeprimidos, desde el punto de vista del aspecto del líquido cefalorraquídeo, produce meningitis aséptica, y según la evolución clínica pueden ser subaguda o crónica. ¿Cuál es la patogenia y el cuadro clínico de la meningitis? Bueno, recordemos que hay que tomar en cuenta los factores de riesgo que predisponen a la infección por la colonización de los microorganismos y que luego podrían afectar la meninge. Tenemos el ingreso por diferentes mecanismos. En principio puede ser ya sea por invasión hematógena a partir de focos respiratorios, genitales o urinarios, ¿verdad? Y desde estos focos se diseminan por sangre para afectar las meninges. Puede ser por diseminación directa. En el caso de la diseminación directa, puede ser por contigüidad, en el caso de la otitis media aguda y en la sinusitis, o por traumas, por cirugía o por malformaciones. Y finalmente puede haber invasión vía neuronal retrógrada. La afección inicial es olfatoria o los nervios periféricos, y luego viajan hacia el sistema nervioso central. Estos microorganismos, cualquiera de las tres formas de ingresar, van a ingresar o van a llegar al sistema nervioso central, lo colonizan y comienzan a multiplicarse. Recordemos que el sistema nervioso central es un sitio inmunológicamente privilegiado, y eso dificulta en todo caso, ¿verdad?, la respuesta contra estos microorganismos, y cuando se da, pues es un poco tarde en todo caso la defensa de ellos. Una vez que llegó el agente infeccioso
a las meninges, específicamente en el espacio subaranoideo, se genera, después que se multiplicaron ellos, se genera una respuesta inflamatoria que va a ocasionar una alteración principalmente de los aspectos conductuales de la persona, afectando la escala de Glasgow, ¿verdad? Donde va a caracterizarse por clínicamente presente el paciente letargia, estupor, confusión, delirio y coma. Puede haber una inflamación del segundo par craneal, eso es muy importante. Este segundo par craneal pues prácticamente va a manifestarse en fotofobia en el paciente. Y producto de la respuesta inflamatoria, recordemos que se liberan interleucinas proinflamatorias, entre ellas la interleucina 1, que es un pirógeno endógeno que va a causar fiebre y taquicardia. También se produce la irritación de las meninges. Estas pueden estimular los nocireceptores alrededor de la dura madre. Son los receptores del dolor y eso se presenta clínicamente en el paciente. Puede haber, si es alrededor del cerebro, cefalea, si es alrededor del tronco encefálico, que es en el cuello, rigidez del cuello. El dolor empeora al flexionar el cuello. Vamos a ver que ese es un signo semiológico. Puede ser alrededor de la médula, ahí va a haber dolor en la espalda en el paciente. Y puede haber parálisis de los nervios craneales que induce además la fotofobia que ya tiene. Puede ser detectada por maniobra, aquí hablamos del punto de vista semiológico, flexión de la cadera en decúbito supino, hay resistencia a la flexión de la pierna, es el signo de Kerning, y hay resistencia al flexionar el cuello y que permite la flexión de los miembros inferiores, es el signo de Brusinski, que ustedes van a verlo casualmente en el próximo semestre en semiología. Luego se puede producir en algunos casos lo que se llama una meningococcemia por la Neisseria meningitide, conocida como meningococo. Esta bacteria puede afectar los vasos sanguíneos de los miembros periféricos, ¿verdad? Eso es muy importante considerarlo. Y lo que va a producir son en todo caso rupturas de los capilares sanguíneos de los miembros inferiores, lo que generan esas petequias, miren, o esa zona purpúrica en los miembros inferiores. Eso es un cuadro muy tóxico en el paciente, ¿verdad? Y se pueden producir también estas petequias en caso de meningitis vírica, ¿verdad? Por el virus varicela zoster, por el virus del sarampión y el virus de la rubiola también. Perfectamente podrían presentar en primer lugar exantemas vesiculares en el caso del virus herpes simple y el virus varicela zoster, y puede presentar un exantema morbiliforme en el caso del virus del sarampión y el virus de la rubiola. Aquí tenemos algunos signos que ustedes van a verificar en semiología y el cuadro clínico. En los signos ya habíamos dicho el signo de Kerning, la resistencia a flexionar la pierna, y en el caso del signo de Brusinski, al flexionar el cuello, que es resistente a la flexión, se flexionan los miembros inferiores. En el caso del cuadro clínico, además de esos signos de irritación meningea o el síndrome meningio que se le llama, si hay síndrome de hipertensión endocraniana, el paciente puede presentar vómitos en proyectil. Esto es muy característico en la meningitis. El paciente que no presenta ningún tipo de náusea, sino que un solo abre la boca y ¡chas!, expulsa el líquido. Eso es lo que llaman vómito en proyectil. Se acompaña cefalea, irritabilidad, alteración en la conciencia, fondo de ojo alterado, fontanela bombada, separación de la sutura, la triada de Cushing, compuesta por hipertensión, bradicardia y alteración del patrón respiratorio, ¿verdad? Y signos tardíos de hipertensión endocraniana. En el caso del síndrome encefálico, pueden haber alteración en los pares craneales, alteración en el estado de la conciencia, crisis convulsiva, alteración del tono muscular, de la marcha y coordinación, y coma.
Y por supuesto que en el síndrome de los pares craneales, que por ahí lo mencionamos en la patogenia, es muy característico, ¿verdad? Las distintas alteraciones que puede tener el paciente, como pueden ser afectación del olfato, del gusto, de la vista, sensibilidad facial, la expresión facial, la audición, el equilibrio, el habla, la deglución y los músculos del cuello. Eso es compromiso de los pares craneales en todo caso. En el caso del cuadro clínico de complicaciones que puede presentar el paciente con meningitis, tenemos desde convulsiones, parálisis de los pares craneales, edema cerebral, hernia uncal, accidente cerebrovascular que pueden inducir hemiplegia o hemiparesia, retraso mental, falta multiorgánica, obnubulación, hidrocefalia y accesos cerebrales. En cuanto al diagnóstico de la meningitis, el diagnóstico inicial siempre es clínico, siempre clínico. Por eso nosotros siempre con el cuadro clínico, una buena historia clínica, debemos de llegar a una conclusión clínica que tiene nuestro paciente. Frente a casos de pacientes con fiebre, rigidez de cuello y dolor de espalda, que es la triada clásica, pensemos en meningitis. Se pueden agregar otros elementos como alteraciones del estado mental que aumentan la sospecha diagnóstica. Sin embargo, algo muy importante tomar en cuenta es que en neonato y lactante la clínica puede ser inespecífica y eso es importante considerarlo. Esta característica clínica inespecífica en los neonatos, ¿verdad? Prácticamente van desde irritabilidad, falta de succión del niño, que son síntomas inespecíficos en ese grupo. Observen ustedes que después del diagnóstico clínico, ahora vamos con el estudio del líquido cefalorraquídeo. El estudio del líquido cefalorraquídeo se hace a partir de la punción lumbar. Se le hace al líquido cefalorraquídeo una tinción y si es de aspecto amarillento, se le manda cultivo. Y luego se le hace el estudio citológico y químico del líquido cefalorraquídeo. Y aquí es donde hay algunos aspectos a tomar en cuenta, vean ustedes. Primero, el líquido cefalorraquídeo normal, miren, es transparente. En el caso de meningitis séptica puede ser de color turbio amarillento. En la vírica es claro, opalino, semejante a lo transparente, por eso se le llama aséptico a las infecciones virales. En la meningitis tuberculosa y fúngica puede ser santrocrómico, ¿verdad? Que es de color amarillento, por cierto, verde, perdón, que es de un derivado de la bilirrubina casualmente, por eso va a ser santrocrómico en todo caso. Y luego tenemos las lecturas de la presión, cómo es la presión. Normalmente la presión debe ser entre 8 y 180. En la meningitis bacteriana es alta, en la vírica puede ser normal o alta y en la tuberculosis fúngica es alta. Pero vean la célula. El líquido cefalorraquídeo, el número de células por milímetro cúbico es menor de 5. En la bacteriana es de 1000 a 10.000, donde predominan los polimorfos nucleares. En la vírica es menor de 1000 y sobresalen los mononucleares y linfocitos. En la tuberculosis y la fúngica puede ser entre 50 y 300 milímetros leucocitos por milímetros cúbicos. La proteína, vean ustedes, de 15 a 45 miligramos lo normal. En la bacteriana está alta, en la vírica puede estar normal o ligeramente aumentada. En la tuberculosa es de 60 a 700 y en la fúngica igual va de 100 a 700. La glucosa normal en el líquido cefalorraquídeo va de 65 a 80 % mayor de 40 miligramos por decilitro. En la bacteriana está disminuido, en la vírica puede ser normal o levemente disminuida, en la tuberculosa es baja y en la fúngica es baja. Y otro aspecto a tomar en cuenta es en la bacteriana la prueba de la LDH que está aumentada y en el caso de la tuberculosa la prueba de la ADA está positiva.
muy importante a la hora de hacer las diferentes pruebas de identificación. Finalmente, el diagnóstico de laboratorio es mediante la tensión. Si hablamos de bacterias gram positivas, la tensión de Zell-Nielsen. Si hablamos de el Mycobacterium tuberculosis, la tensión de Zell-Nielsen. Y el estándar de oro viene siendo el cultivo, ¿verdad? En el caso, observen ustedes, la Neisseria meningitide crece perfectamente en agar sangre, el Streptococcus galactiae en agar sangre, la Listeria monocitógena también. En el caso de la Neisseria meningitide, no crece en agar sangre, es agar Tiger Martin y agar chocolate. El que crece en agar sangre son los Streptococcus y el estafilococo. Y recuerden las pruebas bioquímicas de identificación. En el caso del Streptococcus pneumoniae, la prueba de lactoquina. En el caso del Streptococcus galactiae, la prueba de CAM-TEST que vemos aquí, ¿verdad? La flechita hemolítica cuando se junta el componente CAM del Streptococcus galactiae con las hemolicinas del estafilococo aureo. Luego la Listeria monocetógena, el doble halo en el cultivo. Se pueden hacer hemocultivos también, además del líquido cefalorraquídeo se puede cultivar sangre, se pueden hacer estudios inmunológicos, prueba de detección de antígenos en el líquido cefalorraquídeo. Ya prácticamente hay una técnica látex que estudia 5 bacterias muy importantes, que es mucho más rápida. Ahí va el Haemophilus influenzae, va la Neisseria meningitide, el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus galactiae y la Escherichia coli. Eso es muy importante porque es mucho más rápido. Y estudios moleculares, el PCR, reacción en cadena en la polimerasa, en aquellos países que dispongan de esas técnicas. ¿Cómo prevenimos la meningitis? La meningitis se puede prevenir a través de la vacuna, ¿verdad? Ahí podemos revisarla, las diferentes vacunas en el esquema nacional que tenemos en nuestro país, y se pueden hacer quimioprofilaxia a los contactos de los pacientes que han tenido meningitis con el uso de algunos medicamentos que ustedes lo revisan porque ya llevamos un poquito más de tiempo en la presentación. El otro tema es la rabia. Es una enfermedad zoonótica viral de tipo aguda e infecciosa, mortal pero prevenible. Es causada por el virus de la rabia, es un rhabdovirus que tiene una forma muy característica, que es forma de bala. Solo hay un serotipo que se conoce, su genoma de ARN con envoltura, y se replica en el citoplasma. Se transmite a través de los animales. El reservorio son animales salvajes, los vectores van a ser los animales salvajes y domésticos que se encuentran infectados con el virus de la rabia. Incluyen en los animales domésticos a los perros y a los gatos sin vacunar. Ya hay reportes de casos de rabia transmitidos por mordedura por gatos. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. La fuente del virus a la hora de transmitirla a los animales humanos, principalmente la saliva del animal rabioso. Menos frecuente la secundaria, que es la suspensión en el aire del virus de la rabia. En el caso de la saliva, los murciélagos que están en las cuevas, en esa posición que vemos ahí, que están guindados los murciélagos y pueden soltar la saliva, y el que va pasando, si le cae en la conjuntiva, fácilmente se infectaría con el virus de la rabia. Desde el punto de vista de la patogenia del virus de la rabia, observen ustedes que todo comienza con la mordedura del animal, que es el más frecuente, los perros con rabia. En el sitio donde fue depositado el virus, en dependencia del inóculo, se comienza primero a multiplicar el virus en las células musculares, ¿verdad? Músculo estriado, y luego va a viajar perfectamente por el sistema nervioso hasta que llega al sistema nervioso central, y de ahí se disemina a ciertos lugares en el paciente que determinan el cuadro clínico. El periodo de incubación, ¿verdad? Y la patogenia depende de la edad del paciente, de los antecedentes genéticos, del estado inmunitario, de la cepa viral, el inóculo de la cepa, ¿verdad? Muy importante. Y la distancia de la mordedura del animal. Entre más cerca está del sistema nervioso central la mordedura, más rápido llegará,
Ya podemos imaginarnos desde el punto de vista anatómico. Eso es importante. Desde el punto de vista inmunológico se produce una respuesta humoral, pero en las fases finales de la enfermedad. Ya ahí no puede hacer nada contra el virus, ya hizo su efecto y por eso no lo va a proteger el paciente. La administración de anticuerpos contra el virus de la rabia puede inhibir la progresión de la infección, ¿verdad? Pero en la parte inicial de la infección, si ya está instaurada, nada hacen esos anticuerpos que le ponemos, que generalmente son anticuerpos monoclonales. El cuadro clínico, bueno, como dijimos, viaja hasta el encéfalo, produce una encefalitis aguda, fulminante y letal. El periodo de incubación puede ir de 1 a 3 meses, pero hay casos que han tenido de semanas el periodo de incubación y siempre más breve en los niños que en los adultos. En esta evolución clínica se describen 3 fases para nosotros los humanos. Una fase prodrómica que va de 2 a 10 días después del periodo de incubación, por supuesto, y se producen síntomas inespecíficos como fiebre, malestar general, cefalea, puede haber náusea, vómito, fotofobia, faringitis y sensación anormal en el sitio de la mordedura. Luego se genera la fase neurológica aguda que dura de 2 a 7 días. Aquí va a haber alguna disfunción del sistema nervioso, puede haber nerviosismo, aprensión, alucinaciones y conducta anómala. Puede haber hiperactividad simpática general, como puede ser lagrimeo, puede haber dilatación pupilar, aumento de la salivación, transpiración, hidrofobia y aerofobia, dolor al deglutir, y casualmente en esta etapa se producen 2 datos muy importantes que son la hidrofobia y la aerobia. Estos son patrón mnemónico del virus de la rabia en este estado. Después pasaríamos ya al estado grave, mortal, que es el estado de coma, que puede durar de 0 a 14 de 0 días a 14, y el paciente ahí prácticamente no puede involucionar ese cuadro clínico, conlleva la muerte. La rabia paralítica se puede presentar en el 30% de los pacientes infectados por virus de los murciélagos, que transmiten los murciélagos. Eso es muy característico. El diagnóstico de la rabia es clínico epidemiológico. El clínico, el antecedente de la mordedura. En lo epidemiológico, valorar cómo se ha comportado la rabia en la zona, ¿verdad? Antecedente de vacunación de los caninos, muy importante. Y una vez que nosotros recibamos un paciente que fue mordido por un animal, pues lo importante es tratar de tomar muestras biológicas en el animal. Ojo. Y pues se le pide al dueño del animal, de la mascota, que hay que sacrificarlo, ¿verdad? Porque hay que buscar desde el punto de vista del diagnóstico. En Nicaragua el diagnóstico es inmunofluorescencia directa, ¿verdad? Se usan anticuerpos monoclonales en tejidos de diferentes partes del cerebro del animal, ¿verdad? Que se sacrificó, y según lo que expresó el director de diagnóstico parasitológico del Ministerio de Salud, del Centro Nacional de Referencia y Diagnóstico en Nicaragua, cuando se ve al microscopio de inmunofluorescencia color verde como estrellado, el cielo estrellado, pero el color verde que está a la izquierda, eso es una inmunofluorescencia directa positiva para virus de la rabia, ¿verdad? Esa es la técnica que se usa en nuestro país, ¿verdad? Dependiendo de la coloración puedes dar otro color que es el color azul, eso depende del color de la fluoresceína, pero el que usa el ministerio da color verde, que es ese cuadrito que vemos ahí. Desde el punto de vista histológico se pueden observar los corpúsculos en negro, que es patognomónico del virus de la rabia. Esa técnica ya está en desuso, esa fue sustituida en Nicaragua por la inmunofluorescencia directa. Puede hacerse estudio de reacción en cadena de la polimerasa, que no tenemos nosotros, o cultivo viral, que tampoco tenemos, por aclaración. ¿Cómo se previene la rabia?
Bueno, en Nicaragua, ustedes tienen en la bibliografía un artículo de la epidemiología de la rabia en Nicaragua, donde prácticamente los casos de rabia humana ya tiene más de una década que no se presentan, casualmente por las campañas masivas de vacunación canina que ofrece el Ministerio de Salud, y eso permite prevenir en todo caso la rabia. Ahí tenemos un animalito, un perrito que se está vacunando, en todo caso el dueño no llegó a su jornada de vacunación. Se puede generar entonces la prevención a partir de la vacunación canina. Puede generarse una profilaxis previa a la exposición, que es la vacunación a las personas que tienen mayor riesgo, los que trabajan con animales como los veterinarios, los trabajadores de laboratorio, los que cuidan animales, los que tienen la costumbre de ser espeleólogos, que son los que andan estudiando las cuevas en nuestro país. A eso hay que ponerle la vacuna antirrábica. Se puede generar la profilaxis después de la exposición peligrosa, ¿verdad? Generalmente se hace una limpieza inmediata y exhaustiva del sitio de la mordedura con agua y jabón. Se aplica inmunoglobulina antirrábica y la vacunación respectiva. Todas las personas mordidas por murciélago deben recibir profilaxis contra la rabia. Ojo, el tratamiento no es útil después de iniciados los síntomas. Por eso se dice que es mortal, por cierto. El otro tema es el tétano. Es una enfermedad infecciosa aguda no contagiosa ocasionada por toxina producida por la bacteria Clostridium tetani. Este es un bacilo gram positivo móvil no encapsulado con una espora terminal, es anaerobio y produce hemolicina como la tetanolicina y una neurotoxina que es la tetanoespasmina. Produce esporas que se encuentran en objetos contaminados, pueden ser que estén en las heces de los animales o en los objetos contaminados como los clavos viejos, los alambres púa, sarrosos, los materiales cortopunzantes sarrosos. Ahí pueden haber esporas de Clostridium tetani. Las esporas se transmiten a través de la piel con heridas abiertas que se expone a la espora, o piel íntegra al momento que se hace una cortadura o penetra algún objeto cortopunzante contaminado como ese clavo que vemos ahí en esa figura, ¿verdad? Esto es muy importante considerarlo. ¿Cuál es la patogenia? Una vez que está la herida por donde penetra la espora, debe haber ciertas condiciones para que germine la espora. Estas condiciones son condiciones de anaerobiosis, bajo potencial de oxidorreducción y infección bacteriana agregada. Una vez que penetra la espora, germina y se libera prácticamente las toxinas, ¿verdad? Puede haber proliferación de la forma vegetativa que se le llama, que son las que tienen las toxinas, y una vez que infectan a la célula por donde penetró la espora, produce la lisis de ella liberando las toxinas, y siendo la más importante la tetanoespasmina. Esta toxina se va por sangre al sistema nervioso central y se fija a los receptores en la médula espinal y en el tronco cerebral. La tetanoespasmina inactiva las proteínas que regulan la liberación de los neurotransmisores inhibidores de la glicina y ácido gamma aminobutírico. Ese es el GABA que le llaman. Se genera una actividad sináptica excitatoria carente de regulación en las neuronas motoras que provoca una parálisis espástica. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. El cuadro clínico, después de un periodo de incubación que depende de la distancia del sitio, en todo caso de la penetración de la espora, ¿verdad? Va a viajar la tetanoespasmina hasta el sistema nervioso central y puede producir contracción tónica de los músculos voluntarios, espasmos musculares primero en el área de la lesión o infección y luego hacia otros sitios musculares después que viajó al sistema nervioso central y regresa con la afectación. Luego los músculos de la mandíbula
Gradualmente se afectan otros músculos voluntarios, generando espasmos tónicos. Los estímulos externos pueden precipitar espasmos musculares generalizados en el tétano. Aquí tenemos en el tétano generalizado algunas características clínicas, como es el trismo, que es la afectación del músculo macetero. Hay dificultad para abrir la boca por la contracción permanente del músculo macetero. Puede haber risa sardónica, que es la contracción sostenida del músculo facial. Ahí vemos la foto. Puede haber opistótono, son espasmos persistentes de la espalda. Esa es la posición del paciente que tiene opistótono. En caso grave puede haber la afectación del sistema nervioso autónomo, puede haber arritmia cardíaca, fluctuaciones de la presión arterial, sudoración profusa y deshidratación. En tétano localizado, la enfermedad permanece confinada a la musculatura del lugar donde se dio la infección primaria. Puede producirse un tétano cefálico, solo afectar el encéfalo. Vean ustedes, ahí está la afectación del paciente. Puede ser en el sitio de donde penetró la espora, en este caso, en la mano o la herida. Se localiza solo en ese lugar la afectación en todo caso. Puede haber cierta contracción del músculo de esa zona, por eso es tétano localizado. Luego, en el caso del tétano neonatal, que es en el recién nacido menor de 28 días, la fisiopatología, generalmente en el tétano neonatal, debe cumplir 3 condiciones para hablar de tétano neonatal. 1. Ausencia de inmunización en la madre que no recibió durante el embarazo la vacuna contra el tétano, que es la ATT. Si no, ahí se le pone la DT. Lo más importante es la ATT. La segunda condición es que hay introducción de espora a través de la ruptura de la piel o de la mucosa. En el caso de la piel, el cordón umbilical o el muñón umbilical, que se le llama, y que hay un bajo potencial redox en el lugar de la herida. Es más, el corte, lo van a ver ustedes en ginecología, cuando se corta el cordón umbilical del bebé, a los días se produce necrosis del muñón. Ahí tienen ustedes el ambiente de bajo potencial redox en ese sitio. Si no se limpia ese muñón umbilical del recién nacido, ese ya tiene el ambiente para que si llega la espora ahí pueda germinar. Esas son las 3 condiciones. El cuadro clínico puede ser generalizado y fatal. Generalmente el desarrollo de la enfermedad durante las primeras 2 semanas de vida se caracteriza por rigidez, espasmo, falta de deseo de alimentación. Recuerden que comienza con síntomas inespecíficos, ¿verdad? Irritabilidad en el niño, no succiona. Y si el niño logra sobrevivir, ojo, puede presentar sordera bilateral. Eso es muy característico tomarlo en cuenta. Podemos hablar aquí, en todo caso, de el tétano prácticamente al final del embarazo en una mujer, ¿verdad? Es lo que le llaman el tétano materno. Puede ser el cuadro clínico de tétano durante el embarazo o a las 6 semanas posteriores de dar a luz a su bebé. Y si el niño presenta antes de los 28 días tétano, se le llama tétano neonatal. Es importante considerar que el niño en los primeros 2 días succionaba bien, no tenía problemas, pero después comenzó a tener problemas. Ya estaba irritable, no succionaba bien, ya comienza a instaurarse el cuadro clínico del tétano neonatal. ¿Cuál es el diagnóstico del tétano? El diagnóstico siempre parte del cuadro clínico, el antecedente de la puerta de entrada o la lesión, ¿verdad? Solo el 50% de los pacientes tienen una lesión que los obliga a buscar atención, o sea, la mitad de los pacientes, el resto no busca atención. El tétano neonatal puede ser confirmado, vean ustedes perfectamente, porque ya mencionaba yo que en los primeros 2 días el niño era normal, succionaba bien, ¿verdad? Pero después comenzó a tener irritabilidad, comenzó a tener problemas de succión y ya comenzó a tener otros trastornos característicos del tétano neonatal. En el caso del tétano no neonatal en adulto, requiere al menos
uno de los siguientes síntomas para su diagnóstico: un espasmo sostenido de los músculos faciales en que la persona parece estar sonriendo o contracciones musculares dolorosas. ¿Cómo se previene el tétano? Se previene a través de la inmunización activa con toxoides, ¿verdad? El cuidado intensivo de las heridas con aparatos cortopunzantes sarrosos, eso es muy importante, la limpieza vigorosa del sitio de la herida, el uso profiláctico de antitoxina, ¿verdad? En los pacientes en donde prácticamente se sospecha que pueda tener tétano desde el punto de vista epidemiológico, y la administración de un antibiótico casualmente para combatir, por un lado, la infección agregada del sitio donde germinó la espora, y lo otro es que se dice que puede detenerse la producción de toxina por el Clostridium tetani. El siguiente tema, que es el penúltimo, es el botulismo por toxina de Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es un bacilo gram positivo móvil no capsulado que produce una espora subterminal, a diferencia del Clostridium tetani, que la espora era terminal. Aquí la espora es subterminal, muy resistente al calor, anaerobio estricto, y produce una neurotoxina botulínica. Puede estar presente en la tierra o en las heces fecales de algunos animales. Se transmite la toxina de Clostridium botulinum a través de la ingesta de alimentos contaminados con esta toxina. Una de ellas es la miel cruda. Ahí tenemos un vasito donde preparan la miel, y ahí tenemos una foto. No teníamos dónde poner la foto, la pusimos ahí. Esa es una foto tomada, fuimos a las canoas casualmente para tomar esa foto, ¿verdad? La gente elabora miel ahí, que no es preparada industrialmente, es empírico, y eso es un riesgo de que tengan esporas de Clostridium botulinum. Y agreguen que la costumbre de algunas personas de la zona rural y de las ciudades también, las abuelas principalmente, cuando el recién nacido tiene candidiasis oral o muget, con un pañal buscan miel y le limpian la boquita al niño con miel. Ojalá que fuera con tomate, pues, ¿verdad? Porque realmente lo que hacen es una actividad mecánica, quitan la cándida. Pero si es con miel y está contaminada con la toxina, esa miel, el niño va a tener botulismo, ¿verdad? Puede ser por inoculación cutánea, a través de heridas, o el uso de aguja en drogadictos. Bueno, y la otra que no mencioné en la ingesta de alimentos contaminados son los alimentos enlatados. Esto afecta principalmente a las personas adultas, y peor si no se calienta esa comida. En el caso de la patogenia y el cuadro clínico del botulismo, pues la patogenia es del sitio de entrada de la toxina, ¿verdad? Si es a través de los alimentos contaminados, llega al intestino la toxina, y prácticamente en el intestino la neurotoxina va a bloquear, vean ustedes, el receptor de la acetilcolina. No hay liberación de la acetilcolina, y eso va a provocar parálisis flácida en los pacientes. Y si entró a través del alimento contaminado, ¿a dónde va a ser la parálisis flácida? A nivel intestinal, ¿verdad? Por eso, en el cuadro clínico podemos tener al inicio náuseas, vómitos, calambres abdominales, y luego, en la medida que afecta más a la persona, puede haber trastornos, en todo caso, como diplopía y disfagia. Y prácticamente la complicación en el paciente va a ser por parálisis respiratoria o paro cardíaco. En el caso del botulismo infantil, puede haber constipación que dura de 2 a 3 días, seguido de disfagia, debilidad muscular. En el botulismo en las heridas es similar al botulismo del adulto, excepto por ausencia de síntomas gastrointestinales, porque como no entró por la boca, sino que es en la herida, ¿verdad? Por eso no hay trastornos gastrointestinales. En el caso del diagnóstico del botulismo, siempre es clínico. El antecedente
del uso de alimentos contaminados como la miel o comida enlatada en el caso de los adultos, ¿verdad? Perfectamente. Si es por piel, antecedente de una herida, ¿verdad? Y se confirma mediante el laboratorio. Si es a través de los alimentos contaminados, el estudio de los alimentos buscando la toxina del Clostridium botulinum, ¿verdad? Y se puede buscar en el suero, en las heces, que es menos frecuente. Generalmente se busca más en los alimentos. En el caso del botulismo en las heridas, se puede buscar en el suero o en los tejidos afectados, en los exudados, la toxina. Eso es muy importante. Y el botulismo lactante es la detección de la toxina en las heces o si fue el alimento contaminado, en este caso la miel, y puede haber otras muestras gastrointestinales que se pueden tomar. En algunos casos puede ayudar la tensión, ¿verdad? Es un bacilo, ahí lo vemos prácticamente alargado, muy característico del Clostridium botulinum. Finalmente, el último tema es la poliomielitis, que es causada por un virus que se llama el virus de la polio. Hay 3 serotipos. El más frecuente es el serotipo 1. Es un enterovirus de genoma ARN de simetría icosaédrica desnudo que se replica en el citoplasma. Se produce en todos los grupos de edad. Los niños suelen ser los más susceptibles y puede ser una enfermedad discapacitante. Desde el punto de vista epidemiológico es importante considerar que en las Américas fue declarada libre por la OMS, libre de la polio en 1994, incluye a nuestro país. Aún hay casos en países como Afganistán y Pakistán por virus de la polio del serotipo 1 y en algunos países africanos también. En América el último caso reportado por vacuna postvacunal fue en Perú, casualmente en este año, y recordemos que cuando hablamos de casos positivos de la polio postvacunal es por la vacuna antipolio de la vía oral que se llama Desavin. Esa vacuna, si se aplica en niños con algún trastorno inmunológico, puede reactivarse y transformarse al virus salvaje, y es el caso reportado en Perú. Por eso la OMS de hace ya algunos años ha orientado en los países pobres como el nuestro cambiar el esquema de vacunación de la polio oral a la vacuna parenteral. Por eso la vacuna ahora se pone en la pierna, en las 3 primeras dosis, y se puede reforzar con la vacuna de Sabin casualmente. En cuanto a la patogenia y el cuadro clínico, los factores de riesgo: falta de vacunación o vacuna incompleta en el niño, hacinamiento, mala higiene, mala disposición de las excretas y contaminación de fuente de agua para consumo. La puerta de entrada puede ser la boca, que es la más frecuente. Se genera una replicación primaria a nivel de la orofaringe en el intestino principalmente en las placas de Peya. Luego se da una viremia primaria, que es la diseminación del virus en todo el organismo, y se propaga y puede propagarse sobre los axones de los nervios periféricos del sistema nervioso. Puede invadir y dañar a la célula y puede afectar las fibras de las neuronas motoras inferiores, provocando lo que se llama la forma clínica de poliomielitis paralítica, y el 1% de los pacientes infectados pueden tener parálisis flácida. Puede afectar la meninge y va a producir una meningitis aséptica que ya hemos hablado, ¿verdad? Con los signos de irritación meningia que ya habíamos mencionado. El cuadro clínico, generalmente la poliomielitis en su forma más frecuente, casi el 90%, es un cuadro de una infección aparentemente respiratoria, con cuadros clínicos como fiebre, malestar general, somnolencia, cefalea, náuseas, vómito, estreñimiento y faringitis. La faringitis nos orienta que es un cuadro respiratorio. Ese cuadro clínico es benigno, no hay ningún problema. El problema es que el 3% puede transformarse en una poliomielitis no paralítica, lo que causa meningitis aséptica. Y el 1% había mencionado que puede producir atrofia muscular de los miembros inferiores, ¿verdad? Y en algunos casos todavía una
atrofia muscular postpoliomielítica progresiva en los pacientes que tienen parálisis flácida, que es el 1% por ciento. El diagnóstico, toda parálisis flácida aguda es de notificación obligatoria y debe investigarse infección por poliovirus, ¿verdad? La sospecha clínica de la parálisis flácida, hay que buscar cómo tomar muestras de heces, frotis de la garganta, frotis rectales, hacer nuestro medio puede ser serología, en otros países puede ser PCR, cultivos celulares, y por supuesto que lo más importante es la prevención. Ya mencionaba que nuestro esquema de vacunación cambió hace como unos 5 años y la vacuna que se aplica en la primera año de vida a los niños es la vacuna de la IPV, la vacuna de inyectable contra la polio, que es una vacuna inactivada, que es la vacuna de sal, y se refuerza con la vacuna oral OPV, que es una vacuna atenuada, que es la vacuna de Sabin. En esto se garantiza una cobertura de vacunación en nuestro país muy importante, ¿verdad? Todos los niños se vacunan, por cierto. La vacunación de adultos que viajan a países de alto riesgo que son endémicos con la polio se recomienda, y siempre la higiene de las manos con agua y jabón, muy importante para prevenirla. Agradezco el tiempo dedicado. Nos vemos en la próxima.